Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Bueno, buenas noches de nuevo. Volvemos en esta emisión medio especial del programa del Club de Ideas que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo. Hoy tenemos 2 horas. Es imposible ser paraguayo y no tener una opinión sobre los grandes temas nacionales. Por ejemplo, hoy tuvimos a Carlos Jara hablando de Ciudad del Este. Innovar, y él dio algunas ideas, o perecer. Y para no cambiar de eslogan, le hemos invitado al director general de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, Iván Ojeda, y a uno de sus directores, Leopoldo López, director de Transparencia y Acceso a la Información. Porque así como decimos innovar o perecer, si nosotros no tenemos datos e informaciones para ver cómo estamos hoy, para ver la evolución de dónde venimos y poder proyectar el futuro, también nosotros seríamos una nación o seríamos una nación que no tiene futuro. No digo perecer precisamente, pero una nación que sin conocer la situación, en qué situación se está, desde la perspectiva demográfica, en la perspectiva geográfica, social, etcétera, económica también, nosotros no podemos ver el futuro. Entonces, no podríamos proyectar el futuro. La pregunta que le hago a Iván es, en primer lugar, lo saludo y le digo, Iván Ojeda, director general de la Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos. Muy buenas noches. ¿Qué es la DGES? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve y qué hace? Genial. Muy buenas noches, Víctor, Raúl. Un placer estar contigo acá, acompañándole a Leo y por supuesto a esa gran audiencia que día a día está siguiendo a este prestigioso canal, ¿verdad? Sí. Como muy bien dijiste, nosotros representamos a la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Es una dirección general que depende actualmente de la Secretaría Técnica de Planificaciones y de la Presidencia de la República. Es nuestra misión regir las estadísticas nacionales. Nuestra creación data del año 1942. Tenemos 77 años con una normativa que hoy también tenemos el desafío de actualizar. ¿Qué es lo que hacemos? Generamos la información necesaria también en materia de estadísticas, encuestas, censos, y también contribuimos y colaboramos con otras instituciones que tengan operaciones estadísticas. Contribuimos a partir de la interconexión o el relacionamiento que tenemos también con nuestros pares de la región. Somos integrantes de la Conferencia de Estadística de las Américas dentro del Sistema de Naciones Unidas. Entonces, si es que hay una operación estadística que una institución esté demandando, nosotros tenemos la capacidad de hacer las interconsultas con nuestros pares y bajar la metodología para desarrollar la operación aquí. También somos parte de la Comisión ODS del Paraguay. Como la ciudadanía sabe, en el marco de las Naciones Unidas también, 193 países se han puesto de acuerdo para definir 17 objetivos de desarrollo sostenible
y 234 indicadores o metas. Nosotros somos los encargados también de medir en alguna medida y también asesorar a las instituciones que generan los indicadores. Hay 45 instituciones públicas que tienen la capacidad de generar al menos un indicador, ¿verdad? Esa comisión ODS Paraguay es una comisión liderada por la Cancillería, está también el Ministerio de Hacienda, está la STP y la Unidad Técnica del Gabinete Social de la República del Paraguay. La UTGS. UTGS, es el acrónimo, ¿verdad? Sí. Y nosotros participamos ahí como comité técnico. Nosotros como innovación también en la gestión, ya con este gobierno y teniendo en cuenta la ratificación del gobierno paraguayo en la Cumbre Iberoamericana de las Américas que se realizó a finales del año pasado, hemos lanzado el portal web de los ODS del Paraguay, algo que no existía. Que vamos a hablar de eso. Vamos a hablar con mayor profundidad. Sí. Buenas noches, Leopoldo. Quería preguntarte, vos que sos, por lo que la otra vez en la reunión que tuvimos en tu oficina, me explicaste que hay categorías en materia de estadísticas, que algunos son registros administrativos, otros son encuestas, censos. ¿Podrías darnos un poco un paneo de qué tipo, cómo se divide este mundo? Porque a los paraguayos no nos gusta la matemática. Apenas sumamos, restamos y multiplicamos. Cuando es algoritmo, ¿verdad? Ya, cuando es logaritmo, por ejemplo, ya no nos gusta. Un cálculo diferencial o una ecuación con más de una incógnita, yo por lo menos ya me pongo todo nervioso, ¿verdad? Cuando tengo que ayudarle a mis hijos, por ejemplo, en un polinomio. ¿Qué son las estadísticas? ¿Para qué sirven? ¿Y qué tipo de datos ustedes manejan allá? Sí, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Víctor. ¿Cómo no, Lugo? Es un gusto estar en tu programa para explicar y hablar un poco sobre los fines misionales de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Y hablar de la DG, que es hablar de datos. Y hablar de datos es hoy hablar de toda una revolución que se está dando, tanto a nivel local como a nivel internacional, con el uso y con el tratamiento de datos, ¿verdad? No podemos concebir hoy que una organización pueda cumplir con sus fines sin administrar datos, sin manejar datos, y no está ajeno de eso el sector público, el gobierno. Los datos son para el gobierno un insumo estratégico que le permiten formular políticas públicas y evaluar justamente esas políticas públicas. Entonces, de ahí partimos de la base de que los datos son fundamentales para el gobierno y obviamente también para la ciudadanía. Sector público, privado. Así mismo. También es importante en relación a la consulta de las fuentes de las fuentes de datos estadísticos. Las principales fuentes de datos estadísticos hoy en día son tres y en la Dirección de Estadística son tres. En primer lugar la encuesta, en segundo lugar obviamente el censo, que es un trabajo muy importante y una fuente de datos estadísticos muy importante, y los registros administrativos que los tienen o lo generan hoy en día la mayor parte de las instituciones públicas y organismos públicos dependientes del Estado, ¿verdad? Para que tengamos una idea, un registro o todos los registros que tienen hoy los organismos públicos generan datos y son fuentes de producción de datos estadísticos. A esto los llamamos registros administrativos. Por ejemplo, para que la gente pueda entender, estamos viendo ahí el atlas de género que después vamos a explicar. Ellos van a ir pasando los videitos y podemos repetir, no se vayan a preocupar, y explicar específicamente en qué consiste. Por ejemplo, esta ha sido una innovación, el tema de género está dentro de los ODS, pero quiero volver a repetir, ¿qué es un registro administrativo? Según lo que me enseñaron acá mis compañeros, mis profesores de estadística, espero no haberme aplazado, en la Facultad Salvé Estadística. Registro administrativo es saber, por ejemplo, cuántos niños están matriculados en la escuela número 1, en la escuela número 2, en la escuela número 3. Es eso, ¿verdad? Exactamente. En la primera serie, segunda serie, creo que se llama primera serie, segunda serie. Antes era primer grado, segundo grado, ya no recuerdo más, pero creo que es así. Entonces, saber cuántos niños están matriculados en registro administrativo, ¿es verdad? Sí, un número de cédula. Saber cuántos accidentes de tránsito registra la Policía Nacional es un registro administrativo. Sí. Okay. ¿Qué es un censo? ¿Y qué es una encuesta? Porque ahí ya me pierdo. Sí, cualquiera puede contestar. Sí. Estamos, mira, acá es una conversación de amigos. Complementando nomás también lo que decía sobre los registros, antes de hablarle de lo otro, ¿verdad?
Está bien, existen los registros administrativos. Sí. Una cédula de identidad es un registro administrativo. Claro. Pero lo que queremos hacer es, o sea, lo que las buenas prácticas estadísticas recomiendan es que esto esté estandarizado. Por ejemplo, los delitos, ¿cómo se registran los delitos? Y se va uno a la comisaría, hace una denuncia, ahí se toma un registro administrativo acerca de ese delito, ¿verdad? Después se va a la fiscalía, y después termina en un juzgado, ¿verdad? Entonces lo que se pretende es que la clasificación del delito sea el mismo tanto en la comisaría, en la fiscalía y en el juzgado. ¿Para qué? Para que sea medible, ¿verdad? Y para que sea comparable rastreable y comparable con otros países, ¿verdad? Entonces existe una nomenclatura, una clasificación internacional en el caso de delito. ¿Tenemos eso ya padronizado o no? No, lo que hoy está haciendo ya el Ministerio del Interior está aplicando, está estandarizando eso, ¿verdad? La gente un poco siempre confunde una encuesta con un censo, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la cuando hablamos de un censo, estamos hablando de ese operativo que realizamos cada 10 años, en donde llegamos a cada uno de los hogares y la representación está dada en cada una de las personas que habitamos el Paraguay. O sea, llegamos al hogar y le entrevistamos a todas las personas, ¿verdad? Y de ahí recabamos los datos. Cuando hablamos de encuesta, hablamos de una muestra representativa a un universo. Entonces, no le llegamos al 100% de las personas, pero sí tenemos una muestra que representa al universo. Y es lo que hacemos con la encuesta permanente de hogares. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros llegamos a 18.000 hogares durante todo el año, teniendo una muestra, digamos, representativa de todos los paraguayos. ¿En qué sentido? Medimos las condiciones de vida de las casas, vemos la materialidad, vemos si es que tiene agua corriente, si es que tiene servicios sanitarios. En educación vemos el grado de alfabetismo que tiene o de analfabetismo. Eso se puede inferir al total. Exactamente. Hay fórmulas. Sí, hay fórmulas. Agarrás la muestra, agarramos la muestra, medís la muestra y decís, si la mitad tiene agua en esta muestra, el 100%, si la mitad tiene agua, no más, claro, en el 100% habrá X. Así mismo, ¿verdad? Como es muy costoso un censo y por eso se hace cada 10 años. ¿Cuándo se hizo el último censo? El último censo se hizo en el año 2012. La tradición paraguaya en materia de censo data de 1950. Tenemos 7 censos en el Paraguay, el primero en 1950, el segundo en el 62, y a partir de ahí, cada 10 años, ¿verdad? Se habla de la ronda censal del año 2020, ¿verdad? Porque es la recomendación ideal que los países hagan su censo en los años terminados en 0. Nosotros en 2. Nosotros en 2. Podemos hacer 1 año o 2 años antes o 1 año o 2 años después. Bueno. ¿Para qué? Para que sea representativo y comparable con respecto a la realidad de otros países. ¿Y ustedes están esperando hacer en el 20? 2022. Nosotros ¿Van a hacer en el 20 y harán en el 22 también? No, hay que entender. La ronda, se habla de una ronda que digamos, para que los países se ajusten al año 0. ¿Verdad? Pero si es que uno no puede llegar porque no tiene los recursos o porque hay catástrofe o por muchos motivos, o porque ya la tradición se viene haciendo en el año 2 como es el Paraguay, se recomienda hacer 1 o 2 años antes o 1 o 2 años después del año terminado en 0, para que los datos sean comparables con los mismos datos de otros países, ¿no? Un censo nos cuenta, por ejemplo, cuántos habitantes tiene el territorio nacional, cuántos son hombres, estoy dando un ejemplo nomás, ¿verdad? Sí. Cuántos son mujeres, cuántos tienen la franja etaria, cuántos tienen 1 año, 2 años, 3 años, ¿es así? ¿Dónde viven? Sí. Buscamos, ¿qué buscamos esencialmente con el censo? Sí. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? Somos, según nuestras proyecciones, somos alrededor de 7.152.000 habitantes, ¿verdad? Interesante. La primera pregunta. ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos somos? Sí. Mujeres. 50-50. Estamos un poquito más, son mujeres, ¿verdad? Pero es ínfima la diferencia. Estamos ¿Y casi menos de 30 años? Tengo acá, te voy a mostrar. ¿Vas a mostrar? Te voy a mostrar. Dale, bueno. Entonces, seguimos comentando. Sí, te decía sobre, estamos hablando de las proyecciones. De las proyecciones. De los censos, ¿verdad? ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Verdad? Si estamos en la zona rural,
si estamos en la zona urbana, cómo estamos, estamos viviendo, cómo son nuestras viviendas, cómo son los servicios a los cuales acudimos, cómo es nuestra educación, cómo es nuestra migración. Tiene elementos cualitativos también. Tiene no solo elementos cuantitativos y cualitativos, claro, ¿verdad? Porque de un censo podemos nosotros tener la información respondiendo esencialmente estas tres preguntas. ¿Cuántos somos? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo somos? ¿Verdad? Y también no podemos cargar con todo el requerimiento de información a un censo, ¿verdad? Porque hay cuestiones que con encuestas podemos tener, ¿verdad? La idea de los censos es hacer cada 10 años y después, digamos, un mantenimiento o una revisión del movimiento de esos indicadores a través de las encuestas. Las encuestas, ¿cuál es la más conocida? La encuesta permanente de hogares, que ya se hace ¿Nos da ingreso? Nos da ingreso, medimos ingresos dentro de lo que es fuerza de trabajo, ¿verdad? Medimos informalidad, medimos, tenemos un módulo de TIC, para que la gente entienda, por ejemplo, si la gente tiene celular, si tiene acceso a internet, de qué manera tiene acceso a internet, para qué usa el internet, ¿verdad? Hay también información acerca de la educación, nivel de alfabetismo, analfabetismo, ¿verdad? También el tema de salud, podemos saber si una persona en los últimos 7 días, en un periodo de tiempo anterior a la encuesta, estuvo enfermo o no estuvo enfermo, si acudió a un centro privado o a un centro médico. Eso es la encuesta. Esa es la encuesta. Ahora, no solamente hay un censo demográfico en Paraguay, yo he escuchado de un censo agropecuario y he escuchado de un censo económico. No sé si me pueden contar esos tres. Sí, un país es robusto a nivel de censo cuando tiene 3 operaciones censales, ¿verdad? Que son, la primera, el censo agropecuario, que el Paraguay el último creo que fue en el año 2008, si no recuerdo mal, y vamos a realizar el año que viene, se va a iniciar ya el censo agropecuario. Este es un proceso, es un censo que lidera el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con un financiamiento del BID, que ya está aprobado también, y nosotros cooperamos como comisión técnica, ¿verdad? El segundo es ¿Qué nos muestra eso? Nos muestra la realidad de las unidades económicas del sector agropecuario. Unidad económica es un pedazo de tierra. No precisamente, una unidad económica puede ser, es una empresa, una persona que puede ser formal o no informal, que desarrolla algún tipo de actividad económica. En el sector primario. En el sector primario. Primario agropecuario. Agropecuario, ¿verdad? Eso es el censo. Eso es el censo agropecuario. Cantidad de vacas. También, todo se va a medir ahí, ¿verdad? O vamos a recabar los datos de las empresas. Lo que hacemos es, la unidad económica. Sí, visitamos a las unidades económicas. Por ejemplo, la tradición de censos económicos en el Paraguay. Se hizo el primero en 1964, el segundo se hizo en el 2011 con los datos del 2010 y después se hicieron 2 encuestas, digamos, económicas a micro, pequeñas y medianas empresas y otra a grandes empresas, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ese ya es censo económico. Ese es el censo económico. Tercer tipo de censo. Tercer tipo de censo, ¿verdad? Y el segundo, el tercero sería el censo de población y vivienda. Perdón, tenemos 3 censos, ¿verdad? Entonces, agropecuario, económico y... De población y vivienda. Población y vivienda. Y vivienda. Esos son los 3 operativos censales Esos por son excelencia. Los 3 productos que ustedes tienen. Sí. Y encuestas, además de esa, ¿cuáles hay otras? Tenemos una encuesta de innovación que hicimos también con el CONACYT, el líder del CONACYT, y nosotros medimos el nivel de innovación de las empresas, donde nos dimos cuenta que cuando más grande la industria o la empresa es más innovadora, y los menos innovadores son los cuentapropistas, ¿verdad? Entonces, también tenemos una encuesta que se hizo, creo que en el año 2016, de utilización del tiempo. Ahí, por ejemplo, podemos decir que el 22% de los paraguayos nomás realizamos al menos, creo que era 5 horas por semana de ejercicio físico. Cosas como esas podemos tener nosotros a partir de la 5 horas por semana. Sí, de la encuesta. En promedio. En promedio, el 22% de la población. ¿Cuántas horas al estudio? Exactamente. Horas al ocio, sí, horas al esto y a la sí. ¿Cuántas horas le dedica el padre al hijo o la madre a la criatura?
todo Esas informaciones, ¿quiénes deben usar? Los investigadores, los estudiosos y los hacedores de políticas públicas. No solamente ellos, ¿verdad? Nosotros podemos clasificar, por ejemplo, el uso que le da el Estado para la, digamos, la definición de políticas públicas, los centros de investigación para realizar los análisis, universidades también, la academia, ¿verdad? Y el usuario también, ¿verdad? Nosotros hoy estamos en digamos, un desafío que tenemos de poner de moda la estadística, como decíamos la vez pasada. Usar la datología. ¿Qué es la datología? Es la toma de decisiones a partir de datos, ¿verdad? Porque muchas veces para salir del más o menos. Del más o menos. O decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un hospital o vamos a hacer una encuesta? Parecería obvia porque la urgencia y qué sé yo, pero la encuesta o el dato estadístico te puede decir dónde conviene poner ese hospital, qué especialidades tiene que tener ese hospital, y todas las características que puede tener, ¿verdad? Porque muchas veces, si tomamos decisiones sin los datos estadísticos, podemos equivocarnos, ¿verdad? O el empresario que va a invertir, lo primero que tiene que hacer es un estudio de mercado, para saber dónde instalar su industria, su empresa, etcétera, ¿verdad? Le quiero preguntar a Leopoldo, ¿qué están haciendo ustedes para poner de moda las estadísticas? Ya que tu director dice, quiero poner de moda las estadísticas. Entonces te iba a tomar examen oral, delante de tu jefe. Y delante de toda la ciudadanía, que son los verdaderos. Mira, yo soy profesor. Sí, por supuesto. Entonces te pregunto, ¿qué están haciendo? Porque tu rol es que lo que ustedes hacen se transparentice cada vez más y la gente acceda cada vez más a la información. Así mismo, hablamos de disponibilizar la información, ¿Cómo se hace eso? de hacer la información, y más todavía tratándose de información muchas veces muy técnica, muy específica. Entonces, bueno, en primer lugar la idea es la de disponibilizar la información en formatos accesibles, amigables al usuario, a la ciudadanía en general. Y eso implica en gran parte también graficar muchas veces los datos, ¿verdad? Pues muchas veces los datos crudos, los datos tal cual... Graficar quiere decir que salga en una torta, en una barra y no en número, para que la gente un poco entienda. Y realmente hoy existen... ¿Eso vos vas a mostrar? Sí, te voy a mostrar. Hoy existen técnicas de visualización, la visualización de datos... Los dashboards que le dicen. La visualización de datos hoy es... pero probablemente es una ciencia y también es una de las cuestiones más importantes en lo que hace a la ciencia de los datos, ¿verdad? Y hoy tenemos herramientas tecnológicas muy interesantes para visualizar datos. Y bueno, la DGEC no está al margen de eso y estamos trabajando para implementar... Los datos son amigables, son atractivos, para que la gente entienda, son sexys. Sí. Que la gente quiera ver. Hacerlo sexy, sí. O sea, hay que hacerlo sexy hacer para que el dato, el lenguaje de los jóvenes. Exacto, que sea atractivo el dato es utilizar, por ejemplo, mucha infografía, ¿verdad? Acá tenemos algo. ¿Qué es eso? Esta es una infografía, por ejemplo. ¿Se puede enfocar, por favor, señores? ¿Tendrían la gentileza de ayudarnos? Gracias. Entonces vamos a pedirle que muestren, y vos podés mostrarnos todo. Qué lástima que no hicimos desde allá, pero no importa. No, pero estamos empezando. Así vamos a volver a nuestro programa. Cuando quieran, ¿no? Dale. Acá, por ejemplo, esta es una infografía. Ahí está. Es una infografía que estábamos haciendo por el Día del Padre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, contanos cómo somos los padres paraguayos. En primer lugar, ¿cuántos no tienen padre? ¿Eso se sabe o no se sabe? Tenemos el dato, no tengo a mano, es muy exigente el profesor. Sí, yo soy exigente, te estoy tomando examen oral. Por ejemplo, esto de una encuesta de uso del tiempo, ¿verdad? El 37% de la interacción con el niño, ¿verdad? Tiene el padre, ¿verdad? La madre tiene el 69%. Y así vamos publicando. A ver un poquito si tengo. En el caso, hablamos de, dice acá, porcentaje de niños de 12 a 23 meses cuyos padres o madres biológicos o otra persona del hogar de mayor de 15 años interactúa, y ahí concluimos que el 26%, en el 26% de los casos interactúa el padre, en el 46% interactúa la madre y en el 30% interactúa otra persona, ¿verdad? Y así vamos publicando. Estos son flyers, ¿verdad? Lo que queremos es que esto sea amigable. ¿Qué queremos entender por amigable, verdad?
que sea fácil de acceder y fácil de entender, ¿verdad? Porque al investigador de repente no le cuesta mucho. Porque sabe leer los Porque números. sabe dónde están los datos y qué sé yo, ¿verdad? El desafío es que una persona esté 7 segundos mirando nuestro flyer. Si logramos eso, ya logramos algo, ¿verdad? Sí, y también cuando hablamos de datos, de disponibilizar la información, es potenciar los datos abiertos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir datos abiertos? Sí. Esa es tu especialidad. Sí. Bueno, el dato abierto es toda una política, ¿verdad?, que se viene gestando ya desde desde el principio de los años 2000, ¿verdad? Y todo lo que significa disponibilizar los datos en el mundo digital, para disponibilizar los datos... Facebook, por ejemplo, de datos abiertos. Para que... hay que entender. Estoy haciendo una broma, porque hay un sociólogo que dice, hoy lo privado es público, y lo público parece que es sigiloso. Dice. Claro. Pero todo el mundo se desnuda en Facebook, ¿verdad? Hablar de datos abiertos es hablar, por ejemplo, de formatos abiertos, ¿verdad? Hablar de disponibilizar los datos en un formato, así como mencionamos, que sea accesible, ¿verdad? Y manipulable. Y que sea procesable o reprocesable, ¿verdad? Eso es una planilla de Excel, por ejemplo. Que vos puedas bajar en planilla de Excel un microdato. Y la verdad que un formato Excel, por ejemplo, no siempre podría ser un formato abierto, porque podría haber gente que no utiliza... Que no sabe. Que no utiliza el Office, claro, que utiliza un software libre. Libre. Entonces, y ahí estamos... entonces allí el usuario no podría trabajar con esa información, y para ello, bueno, habría que disponibilizar esa información en otros formatos que sí sean reprocesables y reutilizables por gente que no cuente con ese sistema. Para que el dato sea abierto, existen requerimientos, ¿verdad? Estos requerimientos ya están estandarizados a nivel internacional. Dentro de lo que es el Estado paraguayo también hay un manual de implementación de datos abiertos y de disponibilización de datos abiertos, a través de los cuales las oficinas públicas tienen que encargarse de disponibilizar los datos en formatos abiertos, en estos formatos que estamos comentando, que estamos explicando. Y el dato abierto hoy en día también es una tendencia a nivel gubernamental para que el sector, para que todos los sectores de la sociedad puedan tomar los datos y puedan reprocesarlos, ya sea para todo tipo de fines, para fines académicos, para fines comerciales, para fines de políticas públicas. Hoy en día esa es la tendencia, y bueno, estamos viviendo la revolución de los datos abiertos. Se habla de la revolución de los datos abiertos, ¿verdad? Sí, otra innovación que hemos hecho nosotros en la gestión es disponibilizar, un poco con lo que decía Leopoldo, ¿verdad?, la cartografía, por ejemplo, porque el proceso censal implica una actualización cartográfica. Recorremos cada uno de los hogares de la República. En el 2012 eran cerca de 1.300.000 hogares. Ahora creemos que vamos a encontrar alrededor de 1.900.000 hogares, y vamos a recorrer casa por casa para tener la actualización cartográfica. Cartográfica quiere decir saber geográficamente, georreferenciadamente dónde están los hogares, con la salvedad de que nosotros no revelamos la identidad de nuestra fuente. Toda la información que el ciudadano nos dé a nosotros protegemos dentro del formato del secreto estadístico. No podemos revelar, por ley no podemos revelar la fuente. Son solamente datos utilizados con fines estadísticos, ¿verdad? Entonces ahora disponibilizamos en formato de datos abiertos la cartografía de todos los hospitales del país. La gente puede entrar a nuestra página web y ver dónde están todos los hospitales públicos del país, ¿verdad? Públicos, hospitales, grandes hospitales, medianos, pequeños, escuelas también en otra capa, y también las comisarías en esta etapa, ¿verdad? Esas tres. Todas las comisarías, subcomisarías están disponibles, ¿verdad? ¿De dónde surge? ¿Cuál es la idea, la filosofía del tema de datos abiertos, ¿verdad? Había un reclamo grande en una época contra los gobiernos. ¿Por qué el hermetismo de la información de los gobiernos, ¿verdad? Entonces, con datos abiertos lo que se quiere hacer es, reiterando un poco lo que decía Leo, disponibilizar en un formato libre, gratuito, los datos, para que el investigador pueda volver a reprocesar lo que nosotros hacemos y auditar nuestro trabajo, ¿verdad? Entonces, se contribuye a la transparencia, se contribuye a que el ciudadano sepa en qué se está usando su impuesto, qué es lo que hacemos nosotros como oficina, ¿verdad?
Claro. Entonces, si somos transparentes, todos crecemos, ¿verdad? Hay países que invierten mucho en investigación y así desarrollan sus economías, ¿verdad? Entonces nosotros, a partir de nuestros procesos censales, económicos, también queremos disponibilizar cada vez más información para que ese innovador, ese, digamos, empresario, cuentapropista, innovador, tenga un mapeo inicial por lo menos de dónde ir a instalar su negocio. O tecnológico, sí. ¿Verdad? Hoy en día, Víctor, hay países que están fortaleciendo mucho el sector tecnológico y las empresas tecnológicas que se dedican a justamente tomar estos datos en formato abierto, reprocesarlos y generar valor agregado con estos datos. Por ejemplo, son conocidísimos casos hoy de empresas que están utilizando datos del ámbito de la agricultura, del ámbito de la meteorología, del ámbito de la educación, que desarrollan, por ejemplo, una aplicación, y esa aplicación te sirve para, por ejemplo, conocer proyecciones, como te comento, meteorológica, o conocer proyecciones en cuestiones de agricultura. Claro. Es toda una revolución, ¿verdad? Ustedes saben que eso hoy tiene un nombre, yo no les voy a enseñar a ustedes, pero como yo estoy también un poco reflexionando y estudiando sobre eso, se llama inteligencia. Lo que ustedes hacen es, porque si vos procesás una información y esa información puede ser interpretada para después tomarse decisiones a partir de eso, eso es lo que le llaman inteligencia. Si es una cuestión de origen, destino de mercaderías, entonces una inteligencia de comercial, por ejemplo, de logística y comercial. Si es una cuestión de pobreza, es inteligencia social, porque ¿dónde están los empobrecidos? ¿Verdad? Migraciones de gente que es expulsada a campo-ciudad, etcétera, etcétera. A eso, o sea que es muy importante que la gente que está viendo sepa que la Dirección General de Estadísticas y Censos en el Paraguay es una usina de inteligencia. En Paraguay nomás no hay todavía un ministerio de inteligencia o una agencia de inteligencia, tipo la CIA, o sea, son, ¿verdad?, con objetivos de defensa nacional, etcétera, ¿verdad? Pero la inteligencia no es solamente una cuestión James Bond, ¿verdad? 007. También está la inteligencia en otras dimensiones. ¿Qué me ibas a comentar? No, te comento en el sentido de lo que me manifestaba. Hoy hay una gran herramienta también, que es el análisis del Big Data, ¿verdad? Sí. Que el Big Data son los grandes datos, las grandes bases de datos, ¿verdad? Sí. Nosotros, entrando al Facebook, estamos describiendo nuestro perfil, muchas veces de consumo o de gusto, o de perfiles étnicos, hábitos, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy hay campañas que se han realizado en base a nuestra descripción de consumo, por ejemplo, que metemos. La gente usa las redes sociales y está indirectamente o inconscientemente describiendo su perfil de consumidor. Y entonces, no solo en base a eso, de producto, ¿verdad? Sí, por ejemplo. También de consumidor de qué lee. Exactamente. Consumidor de información también, sí. Digo. Y hoy en Samsung, todos los teléfonos Samsung tienen un rastreador, ¿verdad? Uno puede suscribirse gratuitamente. ¿En serio? ¿Acá? Sí. Esperaba ir a pagar un rato. Sí. No sabía eso. Entonces, hay que pagar eso. Y esas herramientas hoy se están utilizando para operativos censales, ¿verdad? Sí, yo sé. Con algunas salvedades y cuidando también el secreto estadístico, que para nosotros es sagrado. Es importante mencionar también, Víctor, sin salir del componente de datos abiertos, de que eso está también estrictamente vinculado y es transversal a la transparencia. ¿Por qué transparencia y acceso a la información? Porque está demostrado a nivel también global de que los países que más apuestan a una política fuerte de datos abiertos son los países que tienen las democracias más fuertes. Aplauso. Y más fortalecidas. Hoy en día, por ejemplo, existe un índice que es el Open Data Index, ¿verdad?, donde uno puede acceder y puede ver cuáles son los países punteros o que figuran en el top 10, top 20 de datos abiertos, ¿verdad? Y eso tiene indicadores, ¿verdad? Y uno puede verificar, ¿verdad?, todos esos indicadores y enterarse de que, por ejemplo, Taiwán es el
país puntero hoy en materia de datos abiertos a nivel global, sí, asimismo con un cumplimiento de casi el 100% del índice. Y bueno, no está más decir que eso permea también a la economía y bueno, hace que hoy las empresas tecnológicas de Taiwán puedan tomar esa información, puedan reprocesar esa información y puedan generar todo un ecosistema económico y bueno, un ecosistema también de empresas que se dedican a la reutilización, al reprocesamiento de esa información. Sí, eso que dijiste es fundamental. Resulta que la gente cree de que el Estado es algo que está allá y el ciudadano está acá. No, el ciudadano es el Estado. Porque Estado es territorio, población, poder y derecho. 4 elementos por lo menos me enseñaron a mí. Entonces nosotros somos el Estado. Los latinoamericanos pensamos que el Estado está allá. Y dice, espero que el Estado me ayude. Dice, él también forma parte del Estado y él va a formar parte del Estado cuanto más él tenga una participación dentro de la vida pública. El norteamericano, en cambio, los anglosajones son diferentes. Ellos saben que ellos son el Estado. Entonces, ellos tienen otra manera de ver el mundo. Pero nosotros estamos aprendiendo. Dice Robert Klitgar, un profesor que yo conocí en Estados Unidos. Yo leo sus libros nomás, nunca lo he visto a él personalmente, pero dice que corrupción es igual a monopolio del poder más impunidad menos transparencia. Entonces, el elemento transparencia, que es donde ustedes trabajan fuertemente, la DGES, cuanto más transparente haga datos e informaciones a la ciudadanía, la gente no tiene que esperar para, por ejemplo, punirle a un gobernante que hizo propaganda engañosa con sus promesas de gobierno, no tiene que esperar 5 años para punirle. Porque si él se informa, digo yo, estoy nomás pensando en esto, él participa de la vida pública. Y hoy con las redes sociales, en realidad el político tiene que oír y la gente habla y él se convierte en un curador nomás de la opinión de la gente. Porque cualquiera puede editorializar cualquier cosa sobre cualquier hombre público hoy en las redes sociales. Hoy todos somos editorialistas. No hay que esperar que Benjamín Fernández Bogado escriba un editorial donde le baja la caña a la esposa del exdirector de IPS, que hoy es nuestro ministro de Hacienda, ¿verdad? Sin hacer juicio de valor, si él tiene razón o ella tuvo razón. Hoy hay editoriales que corren por las redes sociales donde se analiza la conducta de esa señora que dijo que todos nosotros éramos mediocres, entre ellos yo. Entonces, yo sé que ustedes no pueden opinar de eso, pero yo puedo opinar, ¿verdad? Pero en realidad, con todo respeto, merece todo el respeto, Benigno es una persona muy respetable y su señora también. Pero ellos tienen que chuparse la mandarina de que cualquier yaguaray como yo, o cualquier yaguaray como cualquier otro, le da con un caño y hace un editorial que dice, señora Eulerich, chúpese esta mandarina. Dice, y ella tiene que tragarse, ¿eh? Y el señor Benigno se tragó. He visto que se tragó. Entonces, ¿a qué quiero ir? Que la calidad de la vida pública, que quiere decir la calidad de la vida política, va a mejorar cuando ustedes funcionen bien. Y cuando los datos de ustedes funcionen cada vez mejor. Y la gente dice, corrupción es igual al monopolio del poder, que es que a mayor monopolio, mayor corrupción, ¿viste? Directamente proporcional. Impunidad, a mayor impunidad, mayor corrupción. Cuanto menos se castiga una obra una obra de alguien que viola una ley, entonces mayor corrupción. Pero a mayor transparencia, menor corrupción. Es inversamente proporcional. Te regalo, esto no tiene copyright. Genial, para que vos hagas propaganda de tu... Sí. ¿Qué me ibas a contar al respecto? No, ¿y qué más estamos haciendo y qué podemos hacer más en transparencia? ¿Verdad? Contanos un poco de eso. Te comento que el Paraguay tiene la legislación más antigua en materia estadística. Contanos eso, te vas a transformar. Sí, queremos nosotros dar un paso adelante. ¿Vas a dar una primicia ahora entonces? Una primicia, ¿verdad? De hecho que ya venimos trabajando, pero anunciamos, ¿verdad?, que estamos trabajando conjuntamente con el ministro Carlos Pereira de la STP y el equipo también del Ministerio de Hacienda y por supuesto el ministro Julio Ullón en lo que pretendemos sea la ley INE, o sea, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Dejarían de ser Dirección General de Estadística y Censo para hacer como es en el Brasil el IBGE? Exactamente. O en Chile el INE. El INE, ¿verdad?
Instituto Nacional de Estadística. En América Latina, nosotros después de El Salvador somos el único país que funciona como Dirección General de Estadística. Entonces, ¿para qué queremos esto? Para tener mayor jerarquía, autonomía e independencia. ¿Eso es una ley? Esa es una ley. Tenemos que renovar nuestra ley que tiene 77 años a una nueva legislación. Con eso vamos a tener mayor jerarquía y vamos a poder exigir también el dato o la información, ¿verdad? Exigirle a un ministerio que te pase el dato. Al sector público y al sector privado. Siempre con la salvedad del secreto estadístico, ¿verdad? Que está dentro de las buenas prácticas estadísticas, ¿verdad? Entonces, con eso va a haber un cambio de paradigma en el Paraguay, pero a nivel internacional va a ser apenas equilibrarnos a lo que está haciendo la región y el mundo en materia estadística, ¿verdad? Eso ya tiene dictamen favorable de la STP y ahora el Ministerio de Hacienda también en ese sentido va a dictaminar y en unos meses pretendemos que esté en el Parlamento también. Y hay mucha literatura acerca de los institutos nacionales de estadística y dicen que aquellos países, los países dictatoriales, por ejemplo, no quieren potenciar los institutos de estadística. Los demócratas. Claro, y las democracias sí, porque por un lado sirve para que el gobierno mida sus avances, pero por otro lado también el ciudadano es también cada vez más exigente, ¿verdad? Y puede exigir y podemos visualizar. Pero si mejoramos la calidad del dato, mejoramos la calidad de vida de la gente. Claro. Porque una persona que está fuera de la estadística es una persona alejada de ejercer sus derechos como ciudadano, ¿verdad? Pues no sabe nada. No, eso se llama una participación informada de la gente. Exactamente, ¿verdad? Ustedes están haciendo eso. Estamos trabajando en eso. ¿Cuándo sale la ley? Y dependemos todavía del Parlamento, ¿verdad? Pero eso se va a presentar al Parlamento. El señor ministro Ullón está empujando con ustedes. Está empujando, él está liderando, claro que sí. Y ellos, todo el equipo, entendió que esta es una necesidad también, ¿verdad? Porque hay planes que el gobierno está realizando hoy y que nosotros nos toca como Oficina de Estadística medir el avance de esos planes. ¿Cuánto cuesta un censo? Un censo demográfico. Sí. Y de población y hogares. Vivienda, y sí. Vivienda. Digamos, la literatura de la región dice que cuesta entre 3 y 4 dólares y medio por persona censada. Entonces vamos a suponer 3 por 7, 21. Sí. 21 más alguna yapa, sí. 25 millones de dólares. Aproximadamente, ¿verdad? Puede ser más, menos, pero está en el orden de a 3 a 4 y medio dólares por persona. Nosotros en un préstamo de 1.000 millones de dólares, bonos soberanos, crédito que nos da el mercado financiero internacional, pagamos en uno de 1.000 millones, les cuento para que ustedes sepan, 60 millones de dólares año, 30 por semestre. En uno de esos bonos que emitió, no hago juicio de valor, emitió el gobierno del señor Cartes, en una de sus emisiones en el mercado internacional 60 palos en intereses que pagamos y a veces no se usa esa plata, está ahí. Entonces no, es mucha plata, 25 millones de dólares para hacer un censo. ¿Y para qué queremos el censo? El Ministerio de Salud, para que la gente dimensione la utilidad del censo, el Ministerio de Salud va a comprar vacunas para el año que viene. Por ejemplo, y tiene que saber cuántos niños van a nacer o estimar, nosotros le estimamos. Las gobernaciones y los municipios reciben royalties de las represas para merienda escolar o para lo que la ley le permita hacer, ¿verdad? Nosotros con los datos de población que entregamos, según eso el Ministerio de Hacienda distribuye el dinero. Los niños necesitan eso yo no sabía, porque sí. Ustedes le dan los datos a ellos. Exactamente, en base a los datos de población, a tu municipio, al municipio donde vivís vos y tu familia, recibe los royalties de Itaipú según la población que tienen, ¿verdad? También el Ministerio de Educación tiene que programar cuántos kits escolares va a comprar, va a proveer, entonces son nuestras estimaciones las que necesitan, ¿verdad? Esto también es complementado con los registros administrativos, ¿verdad? Pero, y esencialmente, nosotros vamos con la actualización cartográfica, que es recorrer el país y ver qué hay en la República, le vamos a dar la infraestructura, lo que ya mencionamos, vamos a actualizar la infraestructura de hospitales
para el Ministerio de Salud, la infraestructura, o para cualquier ciudadano, Datos porque esto es nacionales. público, esto va a ser datos abiertos. Si alguien quiere venir a invertir en hospitales, va a tener la radiografía de los hospitales, dónde están. Centros educativos, centros también policiales, ¿verdad? Y por supuesto ahora también nuevos caminos, la hidrografía nueva. Entonces, una serie de información también para el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? También. Entonces, es dar información para la toma de decisiones en políticas públicas, ¿verdad? Claro. Para acertar, para comprar, para que la inversión realmente sea justa, ¿verdad? Perfecto. Yo quiero pasar un poco a un temita antes de que termine nuestra hora. Estamos ya por terminar. Me habías contado, Iván, que en materia de geografía, ahora, porque no solamente hay estadística y hay geografía. En Brasil está Instituto Brasilero de Geografía y de Estadística. Sí. Ustedes también están metiendo su cuchara en la parte de geografía. Y me decías que Paraguay es un poco un gran agujero negro en materia de marcaciones de hitos fronterizos, porque necesitamos algunos elementos más modernos. ¿Cómo era eso? No, los hitos están bien delimitados, hechos, sí. ¿verdad? Pero hay, bueno, nosotros contribuimos, porque el rector en el Paraguay es Sí. la dirección del Servicio Militar Geográfico. DICERGEMIL, ¿verdad? Por su acrónimo. Ellos son los que lideran, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo es una mesa técnica donde conjuntamente con la DICERGEMIL, el PTI, nosotros estamos trabajando para que el Paraguay tenga su infraestructura de datos espaciales. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué es la infraestructura de datos Datos espaciales? espaciales. Datos espaciales, ¿verdad? Para que la gente entienda. Hoy la infraestructura es pasiva. ¿Por qué? Porque ¿cómo medimos nuestras propiedades? Con un mojoncito, pintamos de rojo, cada uno hace su mojón. Esa es Así se hacen los loteamientos. los loteamientos y eso. Esa es la infraestructura pasiva. Lo que queremos pasar es la infraestructura activa, que mediante algunas antenas especializadas, como que son unos GPS especializados, ¿verdad? Miden el movimiento de la Tierra, que la Tierra no solamente gira, sino que también se mueve horizontalmente, ¿verdad? Para adentro y para afuera, ¿verdad? Mide, por ejemplo, los accidentes geográficos, los movimientos de tierra, ¿verdad? Y eso está, digamos, unificado a nivel mundial, y por eso decía un poco que el Paraguay está ausente en el mundo digital, digamos, ¿verdad? Estamos trabajando en una mesa de trabajo y también estamos coordinando acciones con la Dirección de Catastro, ¿verdad? Con quien tenemos un convenio, y también con la Dirección de Límites, ¿verdad? Que depende de la Cancillería, ¿verdad? Pero es importante mencionar que Sí. la DG cuenta con una dirección de cartografía, pero la dirección de cartografía y el trabajo que realiza la DG en materia cartográfica es con fines censales, ¿verdad? Correcto. Está acotado la función. ahí nomás. Sí, el trabajo que se realiza internamente dentro de la DG en la dirección de cartografía, donde se cuenta con, por ejemplo, ingenieros geógrafos, se cuenta con recursos humanos especializados en el campo de la geografía, lo realiza la DG con fines censales. Y obviamente dispone de todas las herramientas tecnológicas, software de procesamiento de datos geoespaciales, ¿verdad? Como el QGIS, por ejemplo, que hoy es un software libre que permite procesar datos geoespaciales y generar cartografía para fines censales. Cuando hablamos de cartografía censal, tenemos que entender que tenemos un rango de tolerancia de 10 metros. Más 10 menos. más menos metros, ¿verdad? Lo que no es permisivo, por ejemplo, en catastro, ¿verdad? Porque tu propiedad es distinto, ya si 10 metros te sacan. Sin embargo, para la cartografía censal, esa es la tolerancia, ¿verdad? Sí, 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 sí. por ejemplo, para lo que va a ser la operación del censo 2022 de Paraguay, obviamente se va a realizar todo un trabajo de actualización cartográfica a nivel país, en donde la dirección y los técnicos de la DG van a salir a actualizar esa cartografía con fines censales, o sea, con fines de la realización de esa gran operación que es el censo 2022, y obviamente también marcar los puntos que son los hogares de todo el país que van a ser censados, ¿verdad? Para que te hagas una idea, en el censo anterior, en el censo del 2012, fueron censados más de 1.600.000 hogares, y esos son puntos que están georreferenciados en la cartografía digital,
con la que cuenta la DGEC. Eso está hoy en los servidores de la DGEC y obviamente eso se va a ampliar porque se amplía con la proyección de crecimiento demográfico, ¿verdad? Eso va a pasar casi a los 2 millones de hogares y cada hogar tiene que ser identificado y georreferenciado por el equipo técnico de la DGEC, ¿verdad? Ya utilizando dispositivos tecnológicos como tabletas, ¿verdad? Tablets y con conexión a internet para ir georreferenciando cada punto. En tiempo real. Cada hogar en tiempo real, así mismo. Material vital y que sirve de apoyo para lo que va a ser la ejecución del censo en el 2022, ¿verdad? Porque como sabréis, si no sabe la audiencia, Sí. ese es el principal insumo que se utiliza para censar a la población en épocas de censo. Bueno, yo quiero, para finalizar, rescatar un poco delante de la ciudadanía, profesores universitarios que nos están viendo, estudiantes, padres de familia, empresarios, que no todo está perdido en el Estado, porque hay pues el estigma de que todo es un desastre en el Estado. Yo estuve visitando la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos y gratuitamente he podido tener acceso a un montón de datos que voy a utilizar para algunos estudios que yo hago como profesional del mundo, vamos a decir, de las políticas públicas. Y realmente me sorprendí y por eso les invité para que la gente conozca. Y yo quisiera que nos cuentes un poco ya para terminar. Vos tenés gente, mano de obra de alta, muy capacitada por lo que estoy viendo. Y es como una isla de eficiencia, en un mar a veces de ineficiencia que sí hay en el Estado, pero ustedes están trabajando como una usina de eficiencia, de productividad, de datos oportunos, exactos, consistentes y sobre todo funcionales, que es lo que vos estabas comentando. Gente, ¿qué tipo de gente ustedes tienen? Profesionales muy calificados, ¿verdad? Somos alrededor de 360 compañeros de trabajo, en donde participan gente estadísticos, matemáticos, geógrafos, cartógrafos, economistas, analistas, contadores, administradores, ¿verdad? Y relevar un poco que todo este equipo, hoy tenemos desafíos en el cortísimo plazo. Vos sabés que vamos a hacer una encuesta de turismo, por ejemplo, después de muchos años, y vamos a saber el hábito del paraguayo en cómo ejerce el turismo, dónde se va, cuántos días se queda, cuánto gasta, cuáles son sus lugares preferidos. Vamos a hacer con la Senatur, ¿verdad? Este es un proceso que está financiado por la Senatur y nosotros estamos ejecutando. Va a ser un insumo para políticas públicas en materia de turismo para la Senatur y también información para aquellos empresarios que quieran venir a invertir en el Paraguay. Claro. Vamos a hacer una encuesta para ver el tema de la seguridad. Vamos a evaluar la seguridad, los perfiles de delincuenciales, lo que hay por medio también, ¿verdad? Estamos trabajando con el Ministerio del Interior en esta materia. Ellos tienen una linda oficina, un observatorio. Ellos tienen un observatorio, nosotros contribuimos también con datos al observatorio, ¿verdad? Estamos trabajando también con el INAN, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. Vamos a hacer ahora estamos en el plan piloto de lo que va a ser la encuesta nacional de alimentación y nutrición, donde vamos a medirle a las personas los hábitos. Hábitos de nutrición. Consumo. Después de 50 años se hace esta medición. Perfecto. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo come? ¿Qué comemos? ¿Qué somos? ¿Verdad? Tenemos que medir lo que no comen también. También. 1.800.000. La ingesta calórica del paraguayo. Claro. Y bueno, yo lamentablemente tengo que despedir a nuestros ilustres visitantes. Vamos a comprometerlos a que vuelvan. Con mucho gusto. Y también ya hemos hablado aquí con el directorio de 5 días, los compañeros de trabajo, para que tengamos algunas páginas donde ustedes puedan proveer información amigable para la ciudadanía sobre temas tan importantes como los que han comentado. Veo que tienen algo sobre género que vamos a presentar en los próximos programas y ya en los próximos programas nos comprometemos a usar la tecnología y al mismo tiempo de estar aquí explicando los datos y las informaciones que tenemos, que nuestros compañeros allá desde la sala de control puedan ir pasando ¿cómo se llama? El portal desde donde uno puede acceder y de manera de hacerlo pedagógico y que nuestros televidentes puedan también trabajar desde sus casas utilizando esos datos para sus estudios, para tomar decisiones mercadológicas, etc. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Víctor Raúl, por la invitación, porque esto nos permite también
rendir un poco cuenta de lo que venimos Claro. haciendo e invitarle a la gente a visitar nuestra página web. Y también hay un calendario de publicaciones dentro de las buenas prácticas estadísticas. Sí. La gente puede entrar y esperar nuestras publicaciones. Que se actualiza. Que se actualizan, publicamos y nos invitan acá y les ponemos a ustedes Vamos a hacer. en privado. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias, Víctor, a las órdenes y disponible siempre para dar información y facilitar toda la producción en materia de datos estadísticos de la DG. Bueno, muchísimas gracias. Esto ha sido Es Imposible Ser Paraguayo, un programa del Club de Ideas y del diario 5 Días. Buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.